Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Buenos días y bienvenidas al nuevo capítulo de Publigital, el podcast de Berger Lebro. Hoy el protagonista es la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias. No en vano, aglutina a más del 95% de las entidades de los gobiernos locales y eso significa aproximadamente como unos 7.400 entidades o municipios. Luego mis invitados corregirán cifras si es necesario. Y son los municipios que sostienen el día a día pues, de lo público, de lo que nos toca a los ciudadanos y a los vecinos de cada uno de estos ayuntamientos. Vamos a hablar de presente, vamos a hablar, por supuesto, de futuro, de retos, de desafíos y vamos a hablar sobre todo del rol, del papel que los diferentes municipios tienen que asumir dentro de esta carrera de transformación digital que nos empuja a todos a unas marchas bastante aceleradas. Cuento hoy, en vez de con uno, con dos invitados que paso a presentar ahora mismo. Él es José Luis Garrote, es vicedirector o subdirector de la FEM y además de un área concreta, ¿no? Modernización administrativa. Bienvenido, José Luis. Gracias, Ángela. Y cuento también con una gran conocida de la casa, como es Virginia Moreno, que ya es vocal dentro de la FEM, ¿es correcto? Técnico. ¿Eres técnico? Soy técnico de las comisiones y experta colaboradora en determinadas actuaciones. Uh-huh. Y estás actualmente en el Ayuntamiento de Las Rozas, ¿no? Sí, estoy llevando la dirección general de la oficina digital en el Ayuntamiento de Las Rozas. Bueno, de digitalización y mucho vamos a hablar en este capítulo. Primero, obligado a conoceros un poquito más. Hemos empezado a conoceros un poquito más, pero José Luis, ¿cómo acaba usted en la FEM? Tutéame, por favor, Ángela. Pues yo empecé a trabajar para la FEM desde la universidad. O sea, estaba en un proyecto en el que trabajamos sobre el modelo de formación para los empleados locales, que lo diseñamos, el modelo de evaluación de los planes de formación y las estrategias de formación cuando empezó los acuerdos de formación para el empleo de las administraciones públicas. Y desde la universidad lo diseñamos y la FEM para la FEM. Y entonces colaborábamos con la FEM y a partir de ahí me contrataron ya para llevar el plan de formación de la Federación Española y después de muchos años llevando la formación de los empleados locales desde la FEM, pasé al área de modernización administrativa, donde llevamos esas otras materias que son la digitalización, participación ciudadana, transparencia y otras cuestiones similares. Te sedujo el municipalismo, ¿no? De alguna manera. Me sedujo y me gustó por dos cuestiones. Una, primero porque la FEM es una pequeña locura, pero muy divertida y muy intensa, muy interesante, porque toca, igual que un ayuntamiento, todas las materias de competencia que afectan a los ciudadanos. Y luego, además, la variabilidad con la que trabaja la FEM, que son las distintas naturalezas de ayuntamientos que hay en España, que podemos tener el Ayuntamiento de Madrid y un ayuntamiento de 100 habitantes, ¿no? Entonces, luego hablaremos de esto, de cómo se concilia en la actividad. Es una pequeña locura, pero es un reto muy, muy interesante y que me sedujo desde el primer momento. Virginia, tú tienes una extensa carrera también profesional muy ligada a lo público. Ya sé que te voy a pedir una cosa muy difícil, que es que me lo resumas así rápidamente para que te conozcamos y te conozca también nuestra audiencia un poquito mejor. Bueno, lo voy a intentar. Yo la verdad es que el origen está comienzo en la empresa privada y es verdad que comienzo, no sé, hace mucho que no me voy tan al origen, pero a través de formación en toda la parte de programación, en la parte de sistemas y también el entrar en el mundo local es a través de la universidad. Yo estoy trabajando haciendo planes directores de sistemas de información y surge la oportunidad de entrar en la Universidad Carlos III, en la que he estado algunos años de profesora asociada y a partir de ahí surge la oportunidad. Sabéis que he estado en el Ayuntamiento de Leganés en 2 etapas, en total casi 20 años, llevando también la dirección de sistemas de información y de innovación.
Y luego, pues bueno, entre medias he hecho proyectos colaborativos, todos relacionados con la administración local. Es algo un poco ingrato, pero te atrapa mucho. La administración local te atrapa mucho, ese primer front con el ciudadano y ese el hacer las cosas. Y luego a partir de ahí, pues estuve trabajando en otros ayuntamientos, con más peso, Ayuntamiento de Málaga, y a partir de ahí también he estado algún tiempo pequeñito colaborando en privada. Y bueno, en mi última etapa me he incorporado, me ofrecieron la oficina digital del Ayuntamiento de Las Rozas, un ayuntamiento que imagino que conoce. Muy señalado digitalmente, sí. Mucha gente, es de Madrid, es muy referente ahora. Estamos trabajando en todos los niveles de digitalización y toda la parte de Smart City y toda la parte de integración de una plataforma ciudad con datos y con lo que luego hablaremos, ¿no? De inteligencia artificial, con robotización. Y bueno, hay cositas como en todos los sitios, pero forma parte de ese trabajo diario y esa ilusión en el proceso de desplegarlo. Y bueno, llevo 6 meses en el Ayuntamiento de Las Rozas. Muy intensos, contenta y seguimos haciendo cosas. Y un poco de forma muy rápida es la trayectoria. Bueno, pues ya que os conocemos un poquito mejor a los invitados, pasamos a conocer un poquito mejor también a la FEM, ¿no? ¿Qué es, qué hace y sobre todo cómo concita los intereses de ayuntamientos que son grandes, como es el caso de Las Rozas, de Alcobendas, de esos que están más dimensionados tanto en presupuesto como en personal, con algunos otros, con la mayoría, que son más pequeñitos, ¿no? Y más en ese sentido más modestos. José Luis, la pregunta es para ti, ¿no? ¿Qué es la FEM y cuál es su misión principal? Ya sé que también te digo que resumas algo que es muy grande seguramente, ¿no? Una ambición muy grande. Pero bueno, resúmela un poquito. Vamos a ello. A ver, la FEM básicamente es una asociación voluntaria de municipios, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Es voluntaria. O sea, no hay a los municipios. Lo que pasa es que, como bien decías, están adheridos el 95% de las entidades locales en España, ¿no? De esos ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Su principal misión es la defensa de la autonomía local y la representación institucional de los municipios a través de una única voz, digamos, para tener el peso que merece ese tercer nivel de administración ante el Gobierno del Estado, la Administración General del Estado y las Cortes. O sea, sois un interlocutor reconocido y validado. Somos la representación institucional al ser la asociación de municipios más representativa en toda España, con lo cual estamos reconocidos en la Ley de Bases de Régimen Local como la representación institucional de las entidades locales. La voz de las entidades locales es la FEM, con lo cual el Gobierno de España o la Administración General del Estado, cuando se tiene que dirigir a las entidades locales o elaborar cualquier normativa, ley que afecte a las entidades locales, cuenta con la FEM para interlocutar y no me gusta la palabra negociar, pero para intercambiar impresiones. Para que esas normas, esas leyes se adecúen a la realidad de la administración local, que la FEM lo un pequeño representa. Lobby también, ¿no? Pues tenemos, somos eso, o sea, básicamente. Sí. ¿Cómo se articula y cuáles son, de alguna manera, vuestras ramificaciones operativas para hacer realidad esa misión? A ver, la FEM se constituye después de las elecciones locales. Las elecciones locales son en mayo. El año que viene, en mayo, tocan elecciones locales. Y la FEM se constituye una vez que se han constituido los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares, con los representantes elegidos. Se reúnen en asamblea en otoño o invierno de ese mismo año y eligen la representación institucional. La FEM se elige, está la asamblea, que es cada 4 años, que es la asamblea constituyente. A partir de ahí se nombra el consejo territorial, el consejo de gobierno, la presidencia, en este caso es la alcaldesa de Jerez, María Jesús García Pelayo, y a partir de ahí se generan lo que son la estructura de trabajo más operativa de la Federación, que sería la presidencia y la Junta de Gobierno nombran al secretario general, que digamos es el cargo electo
proyecto elegido por esos órganos de gobierno, que es el responsable técnico, digamos, de la casa, y a partir de ahí los técnicos que trabajamos en la FEM nos ponemos a funcionar. En Virginia ahora lo comento, nosotros somos plantilla FEM y ellos son los técnicos que están asociados a las comisiones de trabajo. Entendido. Dentro de esto también se generan comisiones de trabajo sectoriales por 25 cargos electos de todos los territorios y de todos los tamaños, de todos los tipos de población, que se encargan de trabajar sobre una materia específica de competencia municipal. Y asociados a esos grupos, comisiones, están los grupos técnicos que colaboran, que son de los distintos ayuntamientos, de forma voluntaria trabajan y hacen las actividades que le dan el día a día a la FEM. Y aparte de la, representación institucional, la parte más política de la organización, pues luego nuestra misión es intentar dar el mayor servicio posible a las entidades locales para que puedan desarrollar mejor su trabajo. Entonces nosotros intentamos coordinar actividades, tareas que puedan ayudar de forma general a los municipios sobre cada una de las materias que competen a los que trabajamos en la FEM. Y en ese sentido, ¿es más fácil ayudar a un pequeño que a un grande? Porque el grande pues tiene esos recursos más grandes también, ¿no? Más robustos. A ver, no es más fácil, es más complicado, pero es más importante, porque realmente digamos que los ayuntamientos grandes tienen muchos recursos, tienen muchos técnicos y tienen muchos medios. Nunca tienen muchos, tienen más, pero nunca son suficientes. Esa es una de las grandes peleas de las entidades locales. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro y desde la FEN entendemos es que la administración local es muy solidaria. Entonces, igual que los técnicos de ayuntamientos grandes colaboran para elaborar trabajos que puedan servir para los ayuntamientos pequeños, en la FEN coordinamos todo eso porque todo eso se pone a disposición de forma gratuita de esos ayuntamientos pequeños, con lo cual al final esa solidaridad de los que más recursos tienen sobre los que menos tienen, esa coordinación de buenas prácticas, de experiencias, de guías, de trabajos que se hacen, van muy encaminadas, siempre pensando también en ayudar a esos ayuntamientos más pequeños. Sin duda, uno de los temas, el tema recurrente, ¿no?, en los últimos años es el de la transformación digital, que nos obliga, como decía al principio en la introducción, nos está obligando a todos a acelerar esa necesidad de acercar la tecnología de manera real y totalmente actual a la realidad del ciudadano, o a la inversa. Quizá el ciudadano a veces parece que va más rápido que la propia administración, ¿no? Vamos a ver a continuación qué tratamiento y cuál es el enfoque que le dais desde FEM a todo este proceso de transformación digital que tiene que tener lugar en las entidades locales. Por ejemplo, ¿qué significa para la FEM hablar de transformación digital? Por ir acotando un poco, vamos a ir de lo general a lo particular y luego entraremos en la parte ya más técnica con Virginia. A ver, la parte de transformación digital ya llevamos muchos años trabajando, todas las entidades locales y desde la FENTA apoyando, impulsando esas cuestiones. La metodología, perdona que te interrumpa, es proactiva o reactiva por parte de los municipios o por parte de la FEM? Pues yo creo que es proactiva, o sea que al final tanto los municipios, la FEM no deja de ser el canal que recoge las necesidades, las expectativas de los ayuntamientos, o sea que normalmente nosotros intentamos apoyar o liderar cuestiones que ya se están poniendo en marcha o que son importantes para el funcionamiento de las entidades locales. La transformación digital es una obligación. O sea, no es una moda ni es un capricho, es una obligación desde hace ya muchos años. Pero igual que es una obligación y desde la FEN se apoya y se está trabajando, pues como llevamos trabajando con técnicos como Virginia, con otros ayuntamientos, otros técnicos de otros ayuntamientos muchos años, la cuestión es que desde la FEN tenemos que pensar en el ciudadano digital y en el ciudadano no digital. Desde los ayuntamientos hay que pensar en todo tipo de ciudadanos, con lo cual tenemos que hacer un impulso muy importante para la transformación digital, pero no podemos dejar a nadie atrás. Y también sabemos que hay un grupo de ciudadanos que la parte digital
no es su punto fuerte, con lo cual el ayuntamiento no puede dejar de dar servicio a un ciudadano porque no sepa manejar una aplicación digital. Digamos que estamos en un proceso todavía de transición, porque el perfil del ciudadano es todavía, pues bueno, hay una parte analógica importante. Sí, ¿no? hay una parte analógica importante, pero además yo creo que debe ser una elección. O sea, que es que también no hay por qué desdeñar. Evidentemente, es ineficiente mantener dos canales abiertos hasta el fin de los tiempos, pero sí es necesario mantener la posibilidad de que el ciudadano se relacione con la administración por los medios que crea oportunos, y si los cree oportunos relacionarse de forma presencial, hay que habilitar ese espacio también para que se pueda pueda darse. Por lo tanto, la transformación digital es muy importante, tenemos que trabajar en ella. Como todas las transformaciones de este estilo, lo complicado es transformar, no generar de nuevo, porque si hubiéramos generado de nuevo sería todo mucho más sencillo, pero a la hora de transformar pues se han cometido muchos pasos adelante, muchos pasos atrás, hasta que yo creo que ya estamos en una velocidad de crucero bastante relevante, que yo creo que ya el objetivo es claro, las ideas son claras y se va avanzando en esa línea sin mayor dificultad, más allá de la velocidad, que siempre es menor de la que nos gustaría a todos. Optimismo racional, por lo que veo, ¿no? Optimistas, pero bueno, sí. Pues, con cierto criterio. Virginia, y en esta carrera de transformación digital, seguro que desde la FEM y tú como técnico tienes identificados pues desafíos o hitos que sin duda hay que vencer, hay que trabajarlos y hay que solucionarlos, hay que darles respuesta. ¿De qué desafíos estaríamos hablando? Bueno, si me permites, que tampoco he querido, antes de interrumpir un poco el papel que tenemos los técnicos en la FEM, yo creo que para nosotros, para los ayuntamientos, para las diputaciones, cabildos, ¿vale?, compañeros técnicos, lo que ha explicado antes José Luis es importante, es decir, existe esa voluntad política de querer colaborar. Estamos en una era colaborativa, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, colaboramos o no avanzamos, pero esa voluntad política desemboca también en la parte de nuestro granito de arena, que es esa colaboración técnica, ¿vale? Eso que hacemos para de forma voluntaria, que lo habéis dicho varias veces antes, y esto es también importante, pero yo creo que ahí me gustaría marcar que al final todos ganamos. Es decir, el compartir, el colaborar, el que nos permitan poner en común, trabajar sobre algo que realmente puede ser un problema, un reto, no lo sé, algo novedoso en el que tenemos que trabajar y que no todos pueden llegar, todos los ayuntamientos. Es verdad que la CEN trabaja sobre todo para dar soluciones, como decía, no es que tengan, es que más grandes, problemas más grandes, más pequeños, problemas más pequeños, pero claro, todos tenemos los mismos. Entonces sí que esa voluntad de colaborar y de trabajar técnicamente nos permite poner en común y enfrentarnos a retos que luego tiene un valor importante, ¿vale?, para poder. Luego lo veremos pero lo hemos hecho a muchos niveles. Y esa es la parte que me gustaría resaltar por parte. Yo estoy hoy como representante, como Ayuntamiento de Las Rozas, pero hay muchos más, o sea, que formamos, y luego hay muchas comisiones. Hoy estamos tratando la parte de transformación digital. ¿A qué nos enfrentamos? Pues llevamos mucho tiempo, o sea, trabajando en esto, mucho tiempo desde los ayuntamientos, ¿vale? Es verdad que nuestro objetivo principal como ayuntamiento es ofrecer servicios de calidad a nuestros ciudadanos. Esa es la misión de la administración, ¿no? O cambiamos ya un poquito el término y vamos a hablar de personas, es decir, cualquier persona que se relaciona con el ayuntamiento, que viene a mi ciudad, que trabaja, que estudia, que tiene que relacionarse en algún punto con el ayuntamiento, y nosotros tenemos que darle o prestarle ese servicio, ¿vale? Retos, también lo ha dicho José Luis, ya no es voluntario, o sea, la digitalización, el proceso de transformación digital, el trabajar de forma electrónica es obligatorio, es decir, antes trabajábamos de otra forma y ahora tenemos un marco normativo en donde nos dice cómo tenemos que trabajar.
¿Qué pasa? Que no todo el mundo asimilamos igual ese marco normativo, pero está muy claro. Es decir, tenemos la 39, la ley 3940, tenemos el Real Decreto 203 que nos marca cualquier laguna que nos deja la 3940 para bajar a ese acto administrativo automatizado que tenemos que tener y que tenemos que hacer. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas. No me voy a centrar solo en recursos, que es verdad que recursos, bueno, podemos decir siempre faltan. A veces hay que dimensionarlos bien o hay que tener un plan en el que saber dónde estoy y hacia dónde voy. Para eso la FEM también es un paraguas muy importante, es decir, es definir esas hojas de ruta que a veces no tenemos claro o que no todos los ayuntamientos tienen claro y aprendemos uno del otro. Es decir, es muy importante en el proceso de digitalización saber dónde estoy, en qué marco normativo me muevo y hacia dónde quiero ir y qué pasos tengo que dar hasta llegar ahí. ¿Qué me encuentro o qué retos tengo que vencer? Tenemos mucha suerte los ayuntamientos en donde hay un liderazgo político que sabe que tiene que ser así y que apuesta por ello. No siempre es así, ¿vale? Ese es un reto importante, es que todos entendamos que esto, la obligatoriedad de esto y que tenemos que invertir. Porque ahí entran luego factores, esto de que tenemos que entender. Luego hay un liderazgo técnico, ¿vale? Este también es importante y también hay que vencerlo. A veces es más complicado vencer esa parte técnica dentro del personal propio del ayuntamiento que la parte ciudadana. Estamos hablando, ¿vale? También de una transformación cultural. Hombre, por supuesto, tiene que haber una transformación cultural. Es decir, esto no va solo de herramientas, ¿vale? La tecnología es una herramienta que se pone a disposición para poder llevar a cabo ese cambio cultural, ese cambio organizativo. Si no hacemos un cambio organizativo, la robotización, la automatización... no encuentran su espacio tampoco. Exacto. No vamos a poder aplicarla ni puede ser tan efectiva como tenemos que hacerlo. Y luego hay otro tema, un reto, y es que... no es un tema, no va solo de informática, no es algo que tiene que asumir solo el área digital o el área de tecnología o el área de innovación, es un proceso transversal, ¿vale? Que a veces es muy obvio lo que decimos. Yo no me canso en todas las formaciones que se hacen de decir esto, aquí interviene la parte organizativa, la parte jurídica y la parte tecnológica. Y enseguida todo el mundo vuelca a la parte tecnológica, ¿no? La tecnológica está ahí, avanza muy deprisa, tenemos esa colaboración público-privada que nos permite poder avanzar y que es nuestro motor para poder hacer eso que nosotros a lo mejor desde lo público ganar agilidad, ¿no? No podemos, pero no porque no tengamos las ideas o no sepamos, pero nosotros tenemos lo más importante, que es la parte organizativa, el saber cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, esto es un reto importante, que transversalmente la organización tenga un plan estratégico que puede estar dividido en planes tácticos en función de lo que tengas que hacer, pero que sepa y que todos sepamos dentro de ese plan cómo tenemos que abordarlo a nivel transversal en la organización, en la institución, llámese ayuntamiento o diputación, o la diputación también juega un papel muy importante, tampoco seguro que José Luis lo comenta, de cara a esos pequeños, cuando dices cómo llevamos a los grandes a los pequeños o cómo llevamos, pues bueno, la diputación tiene un papel importante para dar esto. Y luego nos enfrentamos también a dos retos importantes. Nosotros, por ejemplo, la parte de transversal, la parte organizativa, la solventamos creando un comité de transformación en el que está involucrada todas las áreas del ayuntamiento. Y esto es un motor muy importante para poder abordar y desplegar de forma conjunta e involucrar a todo el mundo. De forma es un ejemplo, ¿no? Esto es perder foco. Un ejemplo. Y luego hay dos retos también importantes dentro de este proceso de digitalización que se me ocurren y que no puedo dejar de nombrar, que uno es, siempre lo he dicho, la interoperabilidad, ¿vale? Es decir, que interoperar entre las administraciones dentro de nuestra institución y entre las administraciones a los tres niveles de la administración. Y luego un reto que se nos ha venido muy encima y que ya, bueno, parece que se nos olvida un poco, pero que es porque hemos avanzado mucho en él, que es la seguridad, ¿vale? El tema de ciberseguridad. Ahí hay dos esquemas muy importantes, el ENI y el ENS,
y ahí tenemos que trabajar. Son 2 retos también importantes. No es fácil, ¿vale? No es fácil certificarte en el ERC, no estás ajeno a que tengas algún agujero de seguridad que puede ser interno o que puede venir de fuera, pero también esto es muy importante, y volviendo a la FEN, ese punto común que hemos creado y que la FEN nos ha permitido también operar muy bien con instituciones como el CCN, como en la AGE, la parte del Ministerio, la parte de la PIT, esto también nos ha ayudado mucho, ¿vale?, para poder hacerlo. Luego hay otras partes también que me veo un poco obligada a nombrar, ¿no?, en la parte inteligente, ¿no? Y también la FEN de otra manera, pero a través tiene distintas redes, la red para la transparencia, en donde yo llevo la parte de ciberseguridad, la parte de identidad digital, pero también está la RECI, que son red de ciudades inteligentes, que al final une esta parte de digitalización más administrativa o de automatización del expediente administrativo con la parte ciudad. ¿Y para qué? Para mejorar los servicios y centrarnos en las personas. No sé, he intentado resumirlo, has abierto, según se me va. Sí, has abierto muchos frentes. Creo que sí, hay muchos desafíos, hay mucho trabajo por hacer, sin duda, con diferentes actores que estamos ahí empujando. Por ejemplo, ahora cuando hablabas de ciberseguridad, pues bueno, consultoras o proveedores como nosotros, lógicamente, para poder licitar tenemos que cumplir con esos requisitos ya de saque, ¿no? Con lo cual es una garantía, ¿no? Pero me quedo con esa reflexión tan importante, de la que estoy completamente de acuerdo, de que esa transformación digital tiene que ir de forma paralela con la transformación organizativa o cultural, ¿no? Totalmente. Con ese liderazgo político también alineado para que, bueno, dé luz verde a las cuestiones que, bueno, desde el punto de vista técnico quizás se ven muy claras, ¿no? Pero desde el punto de vista político tiene que haber también un convencimiento, ¿no? Y un alineamiento. Sí, en ese aspecto también te tengo que decir que después de muchos años en la FEN, los perfiles de los cargos electos han cambiado completamente. Es algo que yo vengo notando. Imagino que hay también un relevo generacional pero importante, incluso ¿no? Incluso los cargos electos que son de mayor edad ahora mismo también, tienen una implicación es otro diferente, concepto, ¿no?, completamente distinto en relación con lo que es la transformación digital de las entidades, el liderazgo asumiéndolo, con lo cual hay una transformación que ha ido evolucionando muy positivamente en ese aspecto. Sí que es cierto que el perfil político está virando hacia, pues eso, una implicación con ciertos temas técnicos que parecía que no traían votos, ¿no? Sí. Por decirlo aquí en Petit Comité, que no nos escucha nadie, pero que sin embargo lo están acogiendo porque en el fondo, pues bueno, es en el fondo y en la forma, es el servicio público y es la forma de mejorar y de optimizar los servicios públicos. Bueno, ¿no? Es que lo dices lo de no traían votos, pero yo es que llevo muchos años defendiendo esto, claro, porque es mi parte, ¿no? Decía yo que alguien me escuche, al final es algo que sin nosotros no se puede trabajar, pero sin embargo creaban su plan ciudad o creaban su legislatura y como bueno, un compartimento estanco, ¿no? Bueno, a lo mejor lo nombraban, pero si había que poner tantos euros en un sitio, era mejor una rotonda que un SOC, ¿vale? Para poder llevar el control. Yo creo que todo eso ha cambiado mucho. Pero ha cambiado mucho también a fuerza, esto es como todo, ¿no? A fuerza de insistir. Bueno, de enfrentarse a problemas reales en la vida, en donde ves que si realmente no inviertes o no tienes solucionado un problema, te puedes encontrar que a lo mejor ya no vas a poder inaugurar más rotondas o no vas a poder pagar a todos los empleados. Entonces yo creo que eso también sí va cambiando. Yo la creo realidad que es tozuda y también enseña, ¿no? Inculcar, cambiar la cultura, el hacer. Yo tengo la suerte y a veces digo, habría que parar un poco de tener un alcalde que está muy involucrado con la parte de tecnología, con la parte digital, y para mí y para el ayuntamiento, yo creo esto es importante porque se entiende la dimensión de lo que necesitamos hacer y no hay diferencias, o sí que hay un plan que forma parte, te sientes integrado, ¿no?, en ese plan que hay. Pero creo que dice José Luis, yo creo que eso se hace extensible a la mayoría ya de ayuntamientos, existe mucho interés. Sí, no solo en la parte tecnológica, o sea, cada vez más se ve una implicación mayor en la transformación de la propia entidad interna y el liderazgo de los cargos electos
en la propia entidad interna para mejorar el funcionamiento. Para modernizar. O sea que cada vez están más implicados en lo que es el funcionamiento interno como forma de prestar los servicios a la ciudadanía. Y eso siempre se ha entendido, pero cada vez más hay una implicación mayor de los cargos electos en esa tarea. Si hablamos de tecnología, obviamente tenemos que hablar de herramientas tecnológicas que posibilitan o que hacen realidad esa transformación, más allá de que haya un empuje de las personas, ¿no?, con su actitud y su aptitud, ¿no? Yo sigo encontrándome todavía con muchas lagunas a la hora de decir a una entidad lo favorable o lo beneficioso que es trabajar con un modelo en la nube, incluso definir qué es trabajar, o comprar SaaS, comprar tecnología SaaS. ¿Cuál es la foto real que hay en nuestras administraciones públicas locales? Siguen trabajando mucho en silos. ¿Qué podríamos decirle en cuanto a los beneficios y ventajas, algunas de las cuales apuntabas, para que realmente, esa transformación digital sea en clave también de elegir y tener las herramientas que posibiliten y faciliten que esto sea así, como palancas de cambio? Vamos a ver, ¿cuál es la situación? Yo creo que también hemos avanzado mucho en esto, ¿vale? Es decir, los servicios digitales lo que nos lleva es a dar un servicio 24/7 y los ayuntamientos siguen trabajando de 8 a 3. ¿Vale? ¿Esto quiere decir? Es verdad que también hay cambios y hay profesionales y profesionales y hay determinadas personas que son conscientes de que si estás en un departamento de tecnología tienes que... Pero digo esto porque esto nos lleva también al cambio, esto nos lleva también al SaaS, esto nos lleva al cloud, ¿vale? Y también ha cambiado mucho. Es decir, hace 15 años cuando se empezó a hablar del cloud, de la nube, había varias incógnitas. Una, ¿dónde van a estar mis datos? Claro. ¿Vale? Todo esto yo creo que ya lo podríamos tratar, pero ya está más normalizado y con una normativa que te permite tener cierta seguridad. También existían las dudas de si se van los datos y los tengo allí, ¿qué hago cuando tengan que volver? Si nunca han vuelto, ¿no? Es que esta duda ya empieza a dejar de ser duda, porque cuando los llevas son entornos en donde, aunque no sean propios, sabes que cumplen con unas medidas, sabes que tienen una seguridad determinada y sabes posiblemente que ante un incidente de los que te puedes encontrar hoy tienes mejor o mayor capacidad de respuesta que si lo tienes en tu propio sitio, ¿vale? Entonces, son dudas que han ido evolucionando y hay otro componente importante que es el coste, ¿vale? Es decir, hace 15 años, hace 18, cuando nos planteábamos, hubiéramos llevado muchos servicios a cloud, pero cuando echabas los números era inviable, ¿vale? No digo que ahora sea barato, ¿vale? Sigue siendo caro, pero si sumas todas las ventajas o todo el valor que te aporta el poder llevar determinados servicios a cloud y la tranquilidad que te puede que asumes no teniendo que responsabilizarte de determinadas cosas, sí que es verdad que no puedes perder nunca el control, ¿vale? No, es fundamental. El control no lo pierdes. Pero yo creo que ya estamos en una situación que aunque el coste ya se ha equiparado, es decir, ya hemos dejado claro el término seguridad, el término de ciberseguridad, coste. Actualizaciones. Sí, absolutamente. Ahora, seguimos teniendo los ayuntamientos, o sea, la foto del ayuntamiento es una infraestructura híbrida. Y creo que va a ser la foto que va a tener siempre. O sea, no lo sé, es decir, tampoco adivino el futuro, pero creo que a medio y largo plazo va a seguir siendo una foto híbrida. Porque es verdad que nosotros tenemos datos sensibles, trabajamos con datos que no son nuestros, ¿vale? Son de los ciudadanos. Y luego trabajamos de una manera en donde tenemos que licitar. Y licitar en abierto. Y esto significa que yo no puedo dar una continuidad como me gustaría a determinados servicios que pueden ser servicios en SaaS o servicios en infraestructuras o espacios de datos en cloud, ¿vale? En donde pueda. Entonces todo eso tengo que tenerlo en cuenta. Y trabajamos con, con infraestructuras híbridas.
que creo que no es malo, que creo que es la mejor, a lo mejor, solución, que hay que determinar qué es lo que tengo en mis centros de proceso de datos y qué servicios puedo tener en otro sitio y qué plan de actuación tengo cuando me acaba ese contrato o cuando ya no puedo seguir dando ese servicio o cuando ese servicio lo podía dar porque tenía los recursos necesarios para darlo, pero de repente pues bueno, los ayuntamientos, igual que todo en el ámbito político, cambia cada 4 años, ¿vale? Y cada 4 años pueden cambiar muchas cosas en función, que no debería de ser así, es decir, siempre lo defiendo. Son proyectos a largo plazo. No debería de ser así, quiero decir, había que separar muy bien lo que puede ser, pero bueno, al final pasa, al final también pasa. Y si no pasa, mejor, pero tenemos que preverlo, ¿vale? Entonces, ese híbrido que tenemos, también hay un área muy importante o un servicio muy importante que es todo lo que conlleva seguridad ciudadana, todo lo que conlleva policía, que son competencias de un ayuntamiento. Y ahí también tenemos que tener que trabajar en un híbrido. Determinadas cosas pueden estar en cloud, pero otras tienen que estar en una infraestructura propia. Con un censo de procesos de datos, que no significa que no esté en colaboración público-privada y asistida por un tercero, pero la foto ahora mismo es una situación híbrida. Hay servicios que ya los identificábamos hace mucho tiempo, que pues claro que pueden estar en cloud, un servicio web, un servicio de atención al ciudadano. Ahora que hay tantos servicios robotizados y que entra la gente de IA ahí a meter, claro que podemos tenerlo en cloud perfectamente, no tienes ningún riesgo. Al final lo que tienes lo que te aportan es valor. Toda la parte de tributos, de la que se habla poco y que siempre han sido muy reticentes, todos los ayuntamientos estamos teniendo un servicio, ¿vale? Es decir, es un SaaS, es decir, yo tengo el servicio, gestiono los tributos y que es una parte muy importante, ¿vale? Para toda la parte de financiación del ayuntamiento. Y eso ya también prácticamente en un porcentaje muy alto de los ayuntamientos, no quiero decir, pero bueno, en un 70% prácticamente están ya en modo servicio, ¿vale? Pero sigue habiendo un híbrido que creo que no debe de cambiar, porque también cambian las normas, cambian las leyes, cambian los territorios. Ahora estamos en una situación bélica complicada y aunque parece que no, todo eso también afecta a la parte de infraestructuras, a la parte de cloud, a dónde tengo los datos, dónde están los espacios. Entonces, bueno, creo que la foto es esa, es un híbrido, hay que tener los servicios bien identificados, qué puedo tener fuera, qué tengo que tener dentro aunque esté asistido, y si los tengo fuera tengo que tener un plan de contingencia en el momento que tenga que volver, si es que tiene que volver, que era el problema de antes, ahora ya no hay ese problema. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Vale? Y ante un plan para minimizar riesgos y para saber ante un incidente a qué me enfrento, no solamente en seguridad, sino también en tema de datos y en tema de gestión. Pues importantes reflexiones y no teníamos poco, tenemos la inteligencia artificial que llama a nuestras puertas y al que le vamos a dedicar todo un capítulo. Lo nombrabais ambos, la colaboración público-privada, que sin duda pues bueno, sigue siendo una apuesta importante precisamente para hacer realidad vía herramientas, vía acompañamiento, asesoramiento, etcétera. ¿Cómo veis ese rol? ¿Cómo veis que va a evolucionar ese rol? ¿Va a ser parecido? ¿Cómo veis? ¿Cuál es vuestra valoración? Desde la FEM. A ver, desde la FEM la colaboración público-privada se entiende como una herramienta fundamental para el desarrollo de las administraciones. No tiene ningún sentido eliminar una parte muy importante que puede ayudar además a las dos partes, ¿no? Tanto a la parte pública como a la parte privada. Lo único que hay que definir bien cuáles son esos tipos de colaboraciones o cómo estructurarlas, pero desde la FEM se apuesta por la colaboración público-privada como un modelo de avance de la administración local claro y fundamental. Desde la FEM hacemos convenios con organizaciones para generar herramientas, pilotos, de forma que en la administración local cedemos la experiencia del día a día, las necesidades del día a día, y la parte de la parte privada desarrolla cuestiones que son de utilidad y que al final le puede generar un beneficio sacando productos que pueden ser útiles para la administración local y que evidentemente pues tendrán su coste. Esa parte de cooperación, de colaboración, tiene que tener esas dos vías, o sea que los desarrollos ad hoc y luego la rentabilidad evidentemente para la parte privada
de todos esos desarrollos que se pueden hacer. Y está funcionando bastante bien. O sea que al final desde la FEM tenemos convenios con grandes empresas para hacer desarrollos específicos de cuestiones que luego se ponen en mercado y que pueden ser de mucha utilidad. No tengo detalles concretos porque luego además los propios ayuntamientos también hacen esas propias cuestiones específicamente con las empresas, y ahí Virginia tendrá datos más concretos que podrá darte. Sí, lo apuntaba ella hace un momento cuando hablábamos precisamente de esas herramientas y de esos procesos de licitación donde pues contar con un proveedor de confianza pues posibilita que esos despliegues tecnológicos sean más fáciles. A ver, por volver un poco lo que dice José Luis de la FEN, es verdad que ahí se hace un trabajo importante porque ellos no le gusta la palabra negociar, no es negociar, sino que ellos hacen de intermediarios con firmas grandes para saber qué soluciones hay, a veces de iniciativa propia o a veces a propuesta de los propios ayuntamientos. Oye, mira, a ver si podemos ver esto. Es verdad que la FEN lo único que nos sirve es para conocimiento, ¿vale? Para poder hacer, porque luego la FEN no te certifica o no te da una solución que digan. Muchos ayuntamientos más pequeños te preguntan, oye, ¿esto por qué no nos lo da la FEN y tal? No, la FEN te ayuda, la FEN te pone esa parte de innovación o esa parte de formación, capacitación, o te muestra ese piloto, yo digo, o a iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de los técnicos que formamos parte, siempre nos escuchan, eso también es verdad, y se hace todo lo posible por hacerlo. Yo lo he dicho antes, a ver, tenemos un sistema de contratación rígido, está la ley de contratos y no tenemos que ajustar, pero luego también la colaboración público-privada existe y tiene que existir. Nosotros necesitamos, la parte privada es el motor de la economía y también es el motor de lo público, es decir, necesitamos ese empujón, necesitamos que nuestras ideas se desarrollen de alguna manera, y a veces no puede ser tan rígido como tener ya haré el contrato o tengo unos servicios donde tengo que hacer, pero también tengo que trabajar en esa parte de colaboración pública, de escucha, de herramientas y de poner en práctica eso que yo quiero o que creo que puedo llevar a cabo. En la parte de inteligencia artificial no cambia, es decir, esa colaboración público-privada tiene que estar ahí. Y volviendo a lo que implica, pues a ver, la IA ha venido para quedarse. Es un tsunami, ¿no? Ha venido para quedarse y es muy bienvenida. Sí. O sea, lo que pasa es que tienes que saber, una vez que le das la bienvenida, cómo lo gestionas, ¿no? ¿Vale? Cómo lo gestionas en una organización. Hay gente que dice que viene para automatizar, ¿no? Ya llevamos muchos años, o sea, y de hecho luego lo podemos ver más en detalle, pero en la parte de la guía en la que hemos trabajado, los técnicos que hemos trabajado, hemos intentado dividir muy bien esos escenarios en los que nos encontramos y esa parte de niveles de administración electrónica, robotización, gobernanza del dato, y luego ya está la parte de la IA, ¿vale? Pero no intentemos, o sea, lo que intento decir es que no puedo de repente llevar a cabo esa digitalización porque tenga la IA. No, De eso quería hablar, y para dar entrada al tercer bloque que va todo de la IA, ¿no? Y de vuestra visión. Es que otra de las cuestiones que yo detecto, ¿no? Es como que se quiere pasar de 0 a 100. Quiero decir, trabajo... Es que es fácil, de pasar de 0 a 100 con la IA. Pero la IA, que ha puesto encima de la mesa otra vez el valor del dato y la necesidad de quererlo, guardarlo, cuidarlo y moverlo bien, ¿no? Esto sin una infraestructura fuerte para el volumen de datos que hay que manejar y con los estándares de calidad y de transparencia y de seguridad que necesita para que empezamos a operar con IA y que le saquemos el verdadero rendimiento, pues resulta que esas infraestructuras no están. Y sin embargo sí que queremos la IA. Entonces hay un gap ahí, un vacío, un salto al vacío que a mí se me antoja un poco complicado. Y en ese sentido yo creo que vuestra guía, una guía que presentasteis en CENIS, pero que ya llevaba algunas semanas, meses publicada, ¿no? Creo que aterriza muy bien o empieza a poner los puntos sobre las íes para que realmente
quienes quieren llevarse o utilizar la IA en sus entidades locales lo hagan con el criterio y con el conocimiento de base que esto necesita, que no es algo estético o que no es algo de moda, sino que es algo que tiene que ser estructural y que para eso necesitas también una infraestructura robusta con lo que consigas trabajar en calidad, ¿no? José Luis, hablando de esa inteligencia artificial, hablando de esa nueva realidad, disrupción tecnológica, como en su momento fue la rueda, ¿no? Ahora es la IA. Habéis presentado esa guía. ¿Qué supone para la FEMP haber hecho esta guía? O sea, ¿es una petición? ¿Es algo que vosotros enseguida detectasteis como una necesidad que había que poner orden y criterio? Cuéntame un poquito cómo ha sido. Pues mira, te comento. Básicamente, todos llevamos tiempo escuchando hablar de la IA, vivimos alrededor de la IA y parece que no hay otro tema de conversación que no sea la IA en los últimos años o año y medio. Pues ya prácticamente. Pero precisamente por eso voy a intentar volver 3 pasos atrás, ¿no? La guía nace precisamente por un impulso de la Comisión de Digitalización presidida por el alcalde de Tudela y vicepresidenta la alcaldesa de Arico, ¿vale? Que manifiestan la necesidad de que desde la FEM se aborde algo que oriente a las entidades locales de qué es la IA, qué consecuencias puede tener, cómo se puede incorporar y que sirva mínimamente de cuaderno de bitácora de cómo ir incorporando esa inteligencia artificial en los ayuntamientos con los elementos clave que toda administración tiene que tener: seguridad, garantías de que no tenga ningún sesgo de igualdad para todos los ciudadanos y que sea útil y aplicable, ¿vale? Eso es lo que pone encima de la mesa esa comisión de digitalización, ese grupo de alcaldes y concejales que la componen, que aparte de ella, te he comentado presidente y vicepresidenta, pero son 25 miembros, y en una de sus reuniones plantean esto. Y evidentemente lo que hacemos es recurrir a los expertos de las entidades locales, como Virginia, como otros técnicos que han participado, y ahora te comentaré quiénes han sido todos para que no se me olvide ninguno, para que no me riñan, porque han hecho un trabajazo. Exacto, ¿cómo lo habéis estructurado y quiénes han participado? Sí, pues mira, la estructura mejor ahora que te lo comente Virginia, porque ha participado directamente, y yo te digo cómo nace, que es en base a esa comisión de digitalización que plantea esa necesidad y que podría desde la FEN liderarse esa herramienta para que sea de utilidad para todas las entidades locales y sobre todo pues lo que desde la FEM hacemos, o sea que dar una herramienta útil que pueda servir como elemento para ir incorporando estas cuestiones. Luego, como somos defensores de la autonomía local, cada uno lo desarrollará con los medios que tenga o como buenamente crea oportuno, si quiere abordarlo o si no quiere abordarlo, o si puede o si quiere o no quiere, que también es una elección, incorporar o no incorporaría. Cada vez es más difícil, no, pero es una elección también, ¿no? Y dentro de eso, pues de ese liderazgo de esa comisión política se encarga a un grupo de técnicos que han hecho, desde aquí les felicito porque han hecho un trabajazo excelente, dirigido por el director general Francisco Díaz Latorre, y hemos a nivel interno de la FEM, yo como coordinador y Alejandra Escudero, mi compañera, que ha sido la que ha estado al pie del cañón con todos ellos y ha hecho también un trabajazo excelente, y por parte de los técnicos un coordinador técnico, digamos, Víctor Manuel Soya, que es el jefe de servicios sistemas de información del Ayuntamiento de Avilés. Y han estado trabajando en la guía pues Virginia Moreno, Fernando Gallego, que es el jefe de modernización tecnológica e informática de Torrent. Sí, también estuvo aquí invitado en el podcast. Ascen Moro, que es jefa del Departamento también de Gobierno Abierto y Coordinación de Presidencia de San Feliu de Llobregat, Borja Colón, que es jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, y Sonia Crespo, que es jefa del Departamento de Coordinación y Seguridad de Transformación Digital del Ayuntamiento de Madrid. Y además, desde la RECI también colaboraron pasando casos de uso y otras cuestiones que se incorporaron, porque la guía tiene que ser, desde nuestro punto de vista, lo que marcó la comisión, tenía que ser útil, aplicable para todos los municipios.
y que pudiera, ahora lo comentará Virginia en más detalle, pero que pudiera, identificando en qué nivel se encuentra cada uno, los medios que tiene, en qué nivel de madurez tecnológica se encuentra, pueda ir dando los pasos necesarios para poder incorporar los elementos de inteligencia artificial que considere oportuno. Y básicamente de eso nace, así se estructura, así se pone en marcha el trabajo y pues corrígeme Virginia, pero creo que ha sido un trabajo aproximadamente de 8 meses, casi un año aproximadamente. Un poquito más. Un poquito más de un año, porque ¿Vale? creo que la primera vez que te oí hablar a ti, Virginia, estábamos en una edición de CENIS y ya me lo Sí. avanzaste un poquito. Sí, bueno, más o menos, año y pico, que técnicamente al final, lo que volvíamos al principio, al final es una tarea también voluntaria que aunque te enamora mucho, pero tienes que dedicar muchas horas y claro, todos tenemos que hacer el trabajo y tal, y por eso quizás se extiende un poquito más y porque lo quieres hacer bien, ¿eh? O sea que no ha sido sencillo hacerlo. Antes nos avanzabas un poquitín la estructura, así, grosso modo. Bueno, pues después lo que ha dicho... Esa estructura de una guía que es descargable, que yo me la he descargado, Sí, que sí, está está en libre, abierto. Está en abierto, ¿ok? Totalmente. Está libre, criticable, está No me digas a criticable, disposición. di que es- Bueno, que está abierta a actualización. Vamos a ver. Siempre. Cuando nos plantearon y cuando ya asumimos el reto de hacer esta guía, porque fue muy difícil, pero porque es que ya había mucho escrito. O sea, lo que no queríamos es caer en más de lo mismo, sino buscar una herramienta, que normalmente lo hacemos siempre, ¿vale? En cualquiera de los temas que tratamos. Pero NIA parece que se nos antojaba un poco más complicado con todo ese abragen de cosas que se estaban creando. Queríamos hacer algo que fuera realmente práctico, que nos permitiera jurídicamente poner los límites y decir que está bien y que está mal, esto a veces no es sencillo, y que marcara una serie de pautas que nos permitiera valorar y autovalorar a nuestras instituciones para luego, como ha dicho José Luis, el que quiera es libre, ¿no? de poder aplicar o de poder aplicar o no, ¿vale? Pero no fue sencillo. Una vez que teníamos clara la estructura, que por eso también el equipo de trabajo fue importante, porque cada uno tiene un perfil determinado para poder abordarlo. Tenemos profesionales y compañeros, vamos, yo les tengo una gran admiración. Hemos trabajado muy bien porque yo creo que empacamos muy bien en la forma de pensar y de abordar todos estos temas de digitalización, de organización y de aparte, pero hay personas brillantes y brillantes en la parte jurídica, brillantes en la parte técnica, brillantes en la parte organizativa, en la parte del dato, en la parte de transparencia, y eso ha hecho que, bueno, que el resultado yo creo que es muy positivo. Un ejercicio colaborativo 100%. Sí. Total. Bueno, pero así trabajamos. De hecho, terminamos y hubo una persona que no diré quién ha sido que dijo, vamos a hacer, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a reposar esta, vamos a darle madurez, vamos a ver cómo la trasladamos a nuestras instituciones y de hecho ahora empieza un camino en lo que queremos es realmente ayudar desde la parte práctica a los ayuntamientos a decir, implementación, ¿no? Claro, vamos a ver, vamos. Bueno, pero te cuento, ¿cuál es la estructura? La estructura básicamente es poner en contexto para las administraciones, las entidades locales, poner en contexto la IA, ¿vale? Es decir, en qué momento estamos, qué es la IA, qué supone y qué podemos hacer con ella. El marco jurídico, ¿vale? Porque es verdad quien opina, bueno, pues tenemos la RIA ya, tenemos un reglamento a nivel europeo, no hace falta hacer más. Yo no comparto esa opinión. Al final sí hace falta porque tu institución tienes que atarla un poquito en corto, sobre todo con herramientas tan abiertas que es muy difícil de controlar, ¿eh? En cualquier caso, con guía, sin guía y teniendo. Pero bueno, el por lo menos saber en qué dimensión te mueves, qué normativa hay en la que te puedes ajustar y cómo puedes eso luego trasladarlo. Yo sí que recomiendo siempre, y el nombre de la guía lo indica también, como política de uso de la inteligencia artificial en las entidades locales. Es decir, sí soy partidaria de que cada uno
tuneemos lo que hemos escrito, ¿vale? Tunear es una palabra Adaptar, que utiliza sí. mucho Asten y que me encanta cuando la escucho, pero tuneemos esto que tenemos para todos a lo nuestro, ¿vale? No podemos hacer un copia y pega y decir, pues yo voy a hacer esto porque no se ajusta. Por lo cual yo sí que recomiendo hacer una política de uso, ¿vale? Adaptada a cada ayuntamiento en donde sepamos. Aquí en la estructura se marca muy bien toda la parte de cuál es el alcance, es decir, a qué nos enfrentamos, cómo debemos de abordarlo. Hay una parte muy importante en la parte jurídica, pero a nivel muy práctico, de decir no solamente qué puedo hacer, sino nos hemos centrado sobre todo en qué es lo que no tengo que hacer, ¿vale? En un ayuntamiento, qué es lo que no debo de hacer y no tengo que hacer en un ayuntamiento. Un ejemplo. Bueno, liarte a comprar licencias a lo mejor de cualquier... que es muy difícil controlarlo porque aquí tienes que controlar los datos y el uso que haces esos datos dependiendo de la herramienta para saber dónde están los datos y cómo los manejas. Y para evitar, ya hay jurisprudencia. Es decir, yo no puedo sacar una licitación, no puedo hacer una oferta de empleo público dejándoselo a la IA y luego poniéndolo. O no puedo utilizar un ChatGPT, el OpenAI, el tal y dejarlo. De hecho, en la normativa lo que se dice es que si las administraciones locales utilizamos inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial, aunque sea con un tercero, el tercero está obligado a decirme cuál es el algoritmo y cuál es la herramienta que están utilizando para yo saber a qué me enfrento, cómo lo trato y dónde lo dejo. ¿Vale? Esto es importante. Muy importante. Bueno, se lleva ese control. Y luego, a nivel transversal, en ese proceso que hablábamos antes de transversalidad, también aplica la IA. Es decir, que todos sepamos hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Porque en un ayuntamiento, una diputación, es muy común no asumir responsabilidades, ¿no? Lo de pío pío yo no he sido y tenemos que asumir responsabilidad. Esa responsabilidad que ya hemos asumido en protección de datos cada uno cuando tenemos nuestro puesto de trabajo en la administración, esa responsabilidad que asumimos también en ciberseguridad, esa responsabilidad que asumimos en la forma de identificarnos o de poseer un certificado de representante, es la misma, adaptada, que tenemos que asumir con el uso de la IA, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante. Luego, ¿qué hemos hecho en la guía? Una vez que tenemos todo esto definido, hemos marcado los escenarios en los que nos podemos encontrar, ¿vale? Y dentro de eso, ¿para qué? Para luego bajar a unos niveles para poder hacer lo que hemos llamado una metodología propia, que la hemos llamado FENIA, ¿vale? Muy originales, pero yo creo que ha quedado muy bien, hasta el nombre, ¿vale? Teníamos que definirlo de alguna forma. Lo importante no es el nombre, es el final, cuál es esa metodología y esa herramienta de trabajo que hemos utilizado. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer una autoevaluación del nivel de madurez en IA que tiene una institución, ¿vale? Que tiene tu ayuntamiento, que tiene tu diputación. Súper interesante. Eso. Y lo hemos hecho a dos niveles. No solamente para medir el nivel de madurez de la organización, sino también hay una parte previa que hablamos, a veces se nos olvida cuando lo presentamos, que es medir el nivel de madurez de la dirección de ese ayuntamiento, o sea, nivel de madurez de IA, de la dirección, del equipo de gobierno, de los que dirigimos o dirigen esas instituciones en IA. Porque eso también va a marcar luego el cómo tenemos que marcar ese plan o qué uso le tenemos que dar. Porque también desde ese equipo de gobierno tenemos que saber qué responsabilidades tenemos y hasta dónde podemos llegar. Y muchas veces, ¿por qué no compramos ya licencias? ¿Por qué no utilizamos el ChatGPT? ¿Por qué no hacemos...? Bueno, normalmente todos tenemos una herramienta corporativa, pues como llámese el Copilot, que lo tienes dentro de Microsoft, ¿no? Del pero tienes que marcar también qué herramientas y para qué, y con que a lo mejor lo que decía antes, no directamente, hay con proveedores que yo tengo que asumir eso y tengo que tenerlo identificado. ¿Cómo hemos hecho para medir ese nivel de esa metodología en que se basa? Hemos distinguido 3 niveles. Un primer nivel que es lo que llamamos nivel de administración electrónica, es decir, cómo estoy a nivel de administración electrónica. Un segundo nivel que lo tratamos ya como si fuera
robotización, ¿vale? Es decir, ya he pasado ese primer nivel de administración electrónica, de procedimientos o automatización de los expedientes administrativos, pero tengo que doy un paso más, ¿no? Hago una gobernanza del dato que mueve todo ese proceso de administración electrónica y además puedo hacer robotización de determinados procedimientos para mejorar, para crear procedimientos más proactivos, para anticiparnos, es decir, un paso más en lo que hay. Y luego hay un tercer nivel, que es lo que llamamos la aplicación de la IA. Es decir, tengo todo esto y ahora veo o identifico dónde aplico IA, qué algoritmos aplico y cómo los aplico dentro de todos esos procesos que ya los tengo identificados. Hemos intentado que, aunque hagamos 3 niveles, la gente no piense que si estoy en el nivel 1 es que estoy fatal, ¿vale? Y si estoy en el nivel 3 es que soy la leche, ¿no? Hablando claro pronto. Tampoco tiene una relación, es decir, hay gente que está en el nivel 1 y está aplicando actuaciones del nivel 3, ¿vale? O gente que se ha quedado en el 2 y prefiere robotizar y asegurar procedimientos y empezar con pasitos mucho más pequeños. Entonces, lo que se trata es de hacer las cosas bien. Cuando hacemos la valoración dentro de esos 3 niveles, el siguiente paso es hacer un análisis y hemos definido los indicadores, ¿vale? Que es lo que nos va a permitir medir. Hemos definido unos indicadores, los KPIs, y hemos definido para saber qué es lo que tengo que medir en esa metodología de FENIA. Y lo hemos hecho una medición, es decir, hemos tenido que hacer una valoración para cada uno de esos indicadores y dentro de esos 3 niveles hasta sumar una puntuación. La puntuación que nos da el método son 450 puntos, que podrían ser 470 o 480, pero son esos. Y luego hacemos una ponderación de lo que nos sale, porque no es lo mismo que yo haga la autoevaluación para un ayuntamiento de 100.000 habitantes, como puede ser Las Rozas, o un ayuntamiento de 3,5 millones, como puede ser Madrid, ni para uno de 20.000, ¿vale? Como puede ser... ¿Dónde te respondo otra vez? Sí. Bueno, como puede ser cualquier ayuntamiento chiquitito que tenemos que medir. Entonces hacemos una ponderación en función del número de habitantes y en función de alguna variable más que hemos definido para que se ajuste. ¿Eso qué nos va a dar? Nos da una puntuación que nos dice cuál es nuestro grado de madurez de cara a la IA. E insistimos mucho en esto, yo creo que lo ponemos en la guía y lo explicamos. Víctor lo explica muy bien cuando lo vemos. Esto no es autocrítica, esto es saber en dónde estás para poder seguir dando o dar los pasos correctos de lo que hay. Y luego hay una parte, y termino ya con esto, una vez que hemos estudiado, hay una parte de colaboración público-privada donde resaltamos con la importancia de poder trabajar en IA entre lo público y luego hay una parte que también lo ha mencionado José Luis antes, pero que es de buenas prácticas o de proyectos que ya están funcionando y que además se especifica muy bien para qué aplican y que hacen de distintos ayuntamientos. Sí, esa parte de los casos ya de éxito, por así decirlo, ¿no? De ayuntamientos muy variados, además de toda la geografía española, que ya se han puesto a hacer pues, sus aplicaciones, sus robotizaciones, etcétera. Súper interesante. Me pareció maravilloso ese concepto de madurez digital y esa metodología, porque de alguna manera la guía le da ese empaque científico, de métrica, ¿no? De medición, que me parece riguroso y muy importante cuando hablamos de un tema como es de inteligencia artificial. Estamos ya cerrando, nos estamos extendiendo más de lo que suele ser normal en un episodio, pero yo creo que el tema tiene enjundia, ¿no? Tiene muchos frentes. Para este cierre de la entrevista, José Luis, ¿qué mensaje así muy breve, casi telegráfico, le podríamos dar a los ayuntamientos, ¿no? Sobre ese futuro inmediato, 2, 3 acciones a realizar para que estén en línea con lo que la actualidad demanda? Pues a ver, en línea con lo que la actualidad demanda, básicamente yo creo que el camino está trazado, el camino de la transformación digital está bastante marcado ya y el camino de incorporar la inteligencia artificial, que dentro de la voluntariedad que estábamos comentando es una posibilidad que yo creo que es una herramienta útil y que va a generar mucha utilidad a los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos y nos va a ayudar a un elemento que yo creo que debería ser
el horizonte que nos deberíamos plantear, aunque todavía no es inmediato, que es generar la proactividad de las administraciones. Generar a través de esas herramientas que las entidades públicas, que las administraciones públicas se adelanten a las necesidades de los ciudadanos, sin necesidad de que los ciudadanos tengan que solicitar cuestiones, sino que no ser reactivos, como es la tradición de la administración, sino empezar a poder ser proactivos a través de todas estas herramientas, de los datos, de los indicadores que se tienen, que pueden, yo creo que es el futuro que nos deberíamos plantear como un añadido a los servicios que prestamos a la ciudadanía. Lo tenemos todo a favor. La inteligencia artificial viene a ayudarnos para hacerlo posible, y ahí estará también la FEM para ayudar a todos los ayuntamientos a estar en esa línea de actualidad, de dar un servicio público al ciudadano excelente. Pues por mi parte, poco más. No sé si quieres dejar alguna reflexión más. Yo sí que quiero daros la enhorabuena, primero por esa iniciativa, que me parece que ha llegado en el momento adecuado. Siempre parece que llegamos tarde a estas cosas tecnológicas que van tan deprisa, ¿no? Pero daros la enhorabuena, dar por supuesto la enhorabuena a la FEM, al trabajo de los técnicos, de la estructura que tenéis y que funciona colaborativamente maravillosamente, como podemos ver con esta guía, que seguramente nos emplazamos para una próxima conversación donde a lo mejor me haréis una actualización, ¿no? O hablaremos de otros temas que tocáis y en los que ayudáis a los municipios, y poco más. Invitar a descargarse esa guía y que os esperamos en próximos episodios. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Virginia. Os esperamos siempre aquí. Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.